Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, mi nombre es Martín Allen y hoy les traigo una historia diferente. ¿Quieren saber cómo se pasa de una banda medianamente exitosa pero sin mucha trascendencia a una de las bandas, si no la banda más importante de la historia de la música? Quédate, que ahora te lo cuento. Hoy te voy a contar una historia muy importante para la historia de la música. Estamos hablando ni más ni menos que, digamos, las raíces de lo que más tarde se conocería como Queen. Como muchos sabrán, el 13 de octubre se lanzó un tema inédito de Freddie Mercury con Queen llamado Face It Alone, que fue grabado en el año 1989 durante las sesiones de grabación de lo que después sería el álbum The Miracle, ¿sí?, del mismo año 1989, anteúltimo álbum de Queen con Freddie en vida. Bien, a raíz de esto me pareció interesante traerles esta historia, ¿sí? Antes que nada les recuerdo, por favor, que si les gusta lo que les comento, den like, se suscriban, compartan el video si saben de alguien que les interese. Estamos acá para escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias. Como decía, me pareció interesante traerles esta historia de, digamos, las raíces, el origen de lo que después fue Queen. Si esto pega, si esto interesa, voy a seguir trayendo historias de Queen y demás. Digamos, para empezar podemos decir que corría el año 1968 y la historia comienza con dos personas. Por un lado Tim Stafford y el otro, que seguramente vas a reconocer el nombre, Brian May. Estas dos personas, que coincidían en que estaban estudiando en el Imperial College en Londres, venían de un grupo anterior que se llamaba 1984, que más o menos había tenido alguna trascendencia, pero no había prosperado por diferentes motivos. Era una banda de covers. Y con el tiempo, unos meses más tarde, deciden armar otra banda, pero que esta vez no haría covers, sino que intentarían hacer su propia música con letra y todo original. O sea, canciones propias. Decidieron ponerle el nombre de Smile a la banda, donde Brian May haría las veces de guitarrista y Tim Stafford tocaría el bajo, además de que ambos podían cantar, por lo tanto podían hacer voces, coros y demás, o sea que no había problema, solamente necesitaban un integrante más, que era un batero, un baterista, alguien que tocara la batería. Ponen un anuncio al mismo en la universidad, pidiendo un baterista que digamos cubriera ciertas requisitorias en cuanto al estilo. Algunos hablan que pedían de un estilo muy parecido a lo que es John Bonham, el baterista de Led Zeppelin, ¿sí? Así que bueno, se presenta un tal Roger Meadows Taylor. No sé si te suena Roger Taylor. Convence a Brian y a Tim acerca de lo que era su estilo, les gustaba lo que escucharon, y lo unen a la banda y empiezan a hacer sus shows. Son teloneros de algunas bandas medianamente importantes. Logran llegar a Trident logran llegar a Mercury Records para grabar algunas canciones. Logran grabar canciones como April Lady, como tengo por acá el machete. Una canción, por ejemplo, Earth, que fue un single que tenía como lado B una canción llamada Step on Me, y un tema
que se llamaba Doing Alright, que muchos lo van a conocer porque después ese tema aparece en el primer disco de Queen, Queen 1, regrabado por la banda con un aspecto más rockero, más en la onda de Queen. Más allá de esto, la banda no logra, más allá de tener, digamos, alguna leve repercusión, no logra avanzar más allá de tocar en pubs, en universidades y demás. No logra avanzar más allá de eso. Intenta grabar un primer disco que no llega a buen puerto. De ahí surgen por ahí algunas canciones, como ser, por ejemplo, Black. Y la última que se le reconoce a Smile, que se llama Polar Bear. Una canción que después intentó grabar Queen para el primer disco de la banda, pero que finalmente no llegó a grabar, no llegó a ser parte del disco. A todo esto, bueno, más esta situación hace que Tim Stafford se canse un poco y decida sumarse a otra banda que se llama Humpy Bong. Y esto hace que tanto Brian como Roger se queden sin cantante para la banda. Y acá aparece otra persona, que a la postre sería la cereza de la torta. Y estamos hablando ni más ni menos que de Farrukh Bulsara. Y si yo te lo digo así, vos me vas a decir, ¿quién corno es Farrukh Bulsara? Bueno, Farrukh Bulsara es el nombre de nacimiento ni más ni menos que del señor Freddie Mercury, que no es de origen inglés, es de origen africano. Pero como esto no viene de biografía de los integrantes de Queen, lo voy a dejar para otro video si les interesa. Entonces, Freddie también era parte de esa universidad. Él estudiaba diseño gráfico, así que lo conocían también porque él era muy fanático de Smile, lo seguía a todos lados, recital que había de Smile él lo seguía. Tenía cierta relación de amistad con Tim Stafford, él lo acerca a Brian y a Roger, a través del cual los conoce. Se hacen amigos también. Y en el momento en el que Tim decide dejar la banda para ir a formar parte de Humpy Bong, es que ellos invitan a Freddie a formar parte de Smile como cantante. Impresiona la voz de Freddie, ellos lo aceptan como cantante y ahí es que Freddie decide cambiar el nombre de la banda. No le gustaba demasiado el nombre de Smile, que sinceramente yo pensé, digamos, que fue medio una joda el nombre de Smiles porque Roger estudiaba odontología, pero el nombre ya venía de antes de que Roger formara parte de la banda, así que no tiene que ver con él. Y entre varios nombres que se proponen para la banda, Freddie decide elegir el nombre Queen, que los demás aceptan. Él aclaró varias veces que tenía conciencia de la connotación gay del nombre Queen, pero así y todo decidió seguir adelante con el nombre porque era solamente una faceta más, según lo que él decía. Los demás lo aceptaron, no sé si eran conscientes de esa connotación homosexual del nombre, pero lo aceptaron. Era un nombre corto, pegadizo, que era fácil de recordar y se quedaba, o sea, no era un nombre complicado. Así que Queen. A esto había que sumarle otra cuestión. Necesitaban un bajista. Tenían a Brian, que tocaba guitarra, tenían a Roger, que era el baterista, Freddie, que era el cantante, pero que decidió por ahí hacer algo. Él no tocaba bajo, sí tocaba algo de guitarra y era un eximio pianista. Así que necesitaban alguien que tocara el bajo. Pasaron 3 nombres por Queen, por lo menos, antes de llegar a quien
con el tiempo se establecería como el bajista permanente e histórico de Queen. Los tres que se han conocido que fueron bajistas de Queen han sido Mike Ross, Kerry Mitchell y Doug Ewood Ruby. Estos tres son los que han trascendido como bajistas de Queen en su prehistoria, digamos, en sus comienzos. Pero bueno, por diferentes motivos no terminaron de convencer, o no confiaron en la banda, o no sé qué pasó. La cuestión es que ninguno de los tres se estableció, y llegado el año 1971 conocen a un muchacho llamado ni más ni menos que John Deacon. Y aquí sí, señoras y señores, tenemos establecida la formación definitiva de Queen. Ni más ni menos que con Freddie Mercury en voz. Los coros los hacían Brian May, que tocaba la guitarra, Roger Taylor, que tocaba la batería, y el bajista, que era el señor John Deacon, que tocó por primera vez con la banda el 1 de marzo de 1971. Esta es la formación de Queen que trascendió en la historia. A partir de acá, lo que queda es que Queen empieza a tocar, empieza de a poco a trascender, tienen que empezar a buscar quién los represente, quién los distribuya y demás, ver la posibilidad de conseguir algún disco. Habían quedado algunas canciones de la etapa de Smile que no se habían grabado, que se habían grabado y que podían servir para Queen, entre ellas, como dijimos antes, Doing Alright, que finalmente Queen la toma y la hace y es parte del primer álbum de Queen. Y para el año 1972 ellos logran contactar con Trident, con quien logran un contrato para representación y grabación del álbum, ¿sí? En un primer momento estuvieron muy cerca de firmar con una empresa, con una firma que se llamaba Chrysalis Records, pero no llegaron a buen puerto porque no veían muy beneficioso los términos en los que iban a firmar el contrato. Entonces decidieron no firmar con esta editorial, y para el año 1972 logran un contrato de grabación y representación con Trident. Trident era una editorial musical que estaba presidida por los hermanos Sheffield, Norman y Barry Sheffield, que tenía, digamos, entre otras cosas, el renombre de que, por ejemplo, en sus estudios habían grabado Hey Jude los Beatles, había grabado David Bowie, Elton John. Entonces era una empresa, una firma muy importante, pero solamente ellos eran lo que tiene que ver con representación y grabación de los álbumes, o sea, ponían los estudios y los representaban. Faltaba quien le distribuyera el álbum, quien distribuyera los álbumes de Queen, y consiguen finalmente lo que es Elektra Records, que era quienes iban a distribuir la música de Queen. Ahora bien, con todo esto ya armado, empiezan a trabajar en su primer álbum. Y acá hay algo muy interesante, porque Queen era una banda que no era conocida, no lo conocía nadie realmente, porque ellos recién empezaban, estaban, digamos, muy verdes todavía en cuanto a lo que era el estilo del grupo y cómo iba a sonar y demás. Entonces
como que todavía no estaba muy definido como banda y todavía no llamaban la atención. Entonces, ¿qué pasa? Grabaron este álbum como pudieron, aparte no tenían un mango. Así que no les quedaba opción que esperar a que los llamaran. Che, mirá, David Bowie o Elton John terminaron de grabar, o hoy no pueden venir, quieren venir y grabarse algo, bueno, vamos. Entonces, qué sé yo, generalmente cuenta Brian, contó en su momento Roger también. Las sesiones de grabación del primer álbum de Queen estaban entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. A los apurones, entre medio de la gente de limpieza, como podían, para poder terminar, porque después venían la gente importante a grabar. Como te decía antes, Elton John, David Bowie, etcétera, etcétera, etcétera. Lou Reed, demás. Y así, de esa manera, Queen graba su primer álbum que lleva el nombre de la banda, Queen. Después, con el tiempo, se conocería como Queen 1. Así que bueno, hasta acá lo voy a dejar, porque lo que quería contar era más o menos cómo Queen se forma, las raíces de Queen. En un próximo video vamos a contar más de la historia de Queen. Si esto funciona, si este video les gusta, depende de los likes y las suscripciones, voy a hacer otro video contando cómo sigue la historia de Queen en la década del 70. Lo voy a dividir, década del 70, década del 80 y década del 90. Pero todo va a depender, ya le digo, de los likes y de las suscripciones. No voy a poner un límite, porque no soy quien, no tengo ese grande como para decir, no, quiero tantos likes, quiero tantas suscripciones. No. Denme los likes, denme suscripciones. Si yo veo que la cosa va, vamos a seguir contando la historia de Queen. Ya les digo, el próximo video, si todo va bien, va a ser la década del 70, otro con la década del 80 y terminamos con la década del 90. Y además tengo planeado hacer videos contando las biografías de Freddie Mercury, Roger Taylor, Brian May y John Deacon. Pero todo va a depender, insisto, de cómo le vaya este video. Y recuerden también que tengo pendiente y que se va a venir muy pronto también un video con las traducciones de los nombres de los superhéroes de DC. Hicimos el de Marvel, que le fue muy bien y les agradezco. Sí, lo único que les voy a pedir que me dejen likes, los que vayan a visitar el video y que se suscriban. Pero les agradezco muchísimo la cantidad de gente que se acercó a ver el video. Muchas gracias, es el video por lejos más visto del canal, ¿sí? Estamos cerca de las 100 visitas en ese video. Así que se va a venir el video con los héroes de DC, ¿sí? Que ya les voy a mostrar, les voy a explicar el enfoque en otro video. Cuando haga el video les voy a explicar el enfoque que voy a dar para ese video. Y voy a seguir con los videos de fútbol porque se viene el mundial y vamos a hacer más videos sobre cuestiones relacionadas al mundial. Gente, ya saben, se suscriben. Les agradezco muchísimo si me dejan su like, porque de esa manera me ayudan un montón. Es gratis, no le cuesta nada y para mí es la vida. Las suscripciones también me ayudan una bocha para que esto se masifique, para que el algoritmo de YouTube lo expanda, lo promocione, lo muestre. Así que gracias por todo. Compartan, comenten. Acá en la caja de comentarios pueden dejar lo que quieran, sugerencias, comentarios. Y si algo de lo que yo dije está mal o quieren agregar alguna información extra, comentar lo que sea, lo pueden hacer y se los agradezco un montón. Gente, muchas gracias por todo y nos estamos viendo en futuros videos. Que pasen un excelente día.